Quiero ver la que seguramente es la única copia existente del segundo libro de poética de Aristóteles. Ah, Guillermo, qué magnífico bibliotecario hubierais sido. Tened. Aquí está vuestro merecido premio. Leedlo. ¿Cómo llegan los libros hasta nosotros? ¿Cómo se convierten estos en novelas que nos acompañarán por el resto de nuestra vida? Creo, aunque más bien estoy seguro, de que existe toda una serie de libros que en forma de satélites trazan elipses alrededor nuestro, sin llegar, en muchos casos, a entrar en nuestra atmósfera lectora nunca. Son libros que uno conoce de oídas, de comentarios de amigos, de foros o columnas editoriales, o simplemente porque forman parte de cierto acervo cultural del cual uno mismo también forma parte. Dichos libros, ciertamente, pueden no dejar de ser, durante toda una vida, precisamente eso, satélites externos que por mucho que uno se afirme que en algún momento de su vida leerá, sabe, en el fondo, que se miente a sí mismo, porque lo más probable es que la trayectoria de uno y del libro nunca lleguen a coincidir. Eso me sucede, por ejemplo, con Guerra y Paz de Tolstoy o con El proceso de Kafka. Ambos libros me llevan rondando tanto tiempo que ya sospecho que su destino es, sin entrar en razones, simplemente seguir rondándome sin que afronte nunca su lectura. Lo mismo me ocurría, aunque por otras razones distintas, es decir, porque lo que había leído anteriormente del autor no me había fascinado, con el libro que hoy nos ocupa, es decir, con Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Llevaba años leyendo y escuchando maravillas del escritor chileno, pero cuando me decidí a leer algo de él, su obra me dejaba insatisfecho y con una ligera decepción que se formulaba dentro de mí con la pregunta ¿es esto todo? Pero a fin de que Los detectives salvajes salieran de esa órbita exterior de los libros que nunca se van a leer, hubo de suceder dos cosas, una voluntaria y otra involuntaria. La primera, la voluntaria, es la lectura y el disfrute de la obra La más recóndita memoria de los hombres, del escritor senegalés Mohamed Mbougar, un libro que es todo un homenaje, ya desde su título, a la novela de Roberto Bolaño. La segunda, involuntaria y totalmente casual, es la coincidencia de un viaje que realizó en vida Bolaño y uno de los protagonistas de Los detectives salvajes, un viaje desde Ciudad de México a Barcelona. Pues justo empecé el libro sin saber que gran parte de la novela iba a suceder en la ciudad que justo acababa de visitar, Ciudad de México, y la ciudad en la que he vivido durante muchos años de mi vida, Barcelona. Realmente, poco importa cómo y por qué los libros que nos marcan llegan a nuestras manos. Lo importante es que lleguen, que se interpongan en nuestro camino, que se empecinen en que los leamos, aunque nosotros, por los motivos que sean, no tengamos alguna intención de hacerlo. Lo importante es, también, que cuando los libros que nos acompañarán el resto de nuestra vida llegan, y siempre llegan, aunque sean inesperados o por pura casualidad, producen en nosotros un cambio sustancial en tanto que lectores, y creo, aunque más bien estoy seguro, en tanto que personas. Seáis bienvenidos al 20º episodio de Leed Malditos. Comenzamos. No sé realmente qué es poesía. Ahora, yo te relaciono, profesor Rimbaud, te relacionaría con algunos poemas iniciales de la adolescencia justamente de Rimbaud, los primeros poemas. Unos poemas que se llaman La Bohemia, donde él cuenta unos viajes, unas escapadas que tuvo Rimbaud a París cuando se escapó de su casa y vaga feliz y libre junto a los rieles del tren y siente una especie de éxtasis y de felicidad. ¿Has sentido tú ese momento, ese estado de gracia en la literatura y en la poesía? Yo creo que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los peores escritores del mundo, han sentido durante un segundo
la sombra de ese éxtasis. Sin duda el éxtasis no lo han sentido, el éxtasis tal cual quema. Y alguien que lo siente durante un segundo y luego retorna a su mediocridad existencial, es evidente que no se ha metido en el éxtasis, porque el éxtasis es terrible, ¿no? Es abrir los ojos ante algo que es difícil de nombrar y difícil de soportar. Ahora, ese éxtasis al cual muchos poetas han hecho referencia, Rimbaud, Baudelaire, que incluso uno puede sentir a lo mejor hasta en un antipoema de Nicanor Parra, ¿se puede sentir en la narrativa ese éxtasis, en la novela? Yo creo que la mejor poesía de este siglo está escrita en prosa. Hay páginas del Ulises de Joyce, o de Proust, o de Faulkner, que han tensado el arco como no lo ha hecho la poesía en este siglo. Sí, donde realmente te das cuenta que el escritor se ha metido por una senda en donde nadie antes había metido. La mejor poesía de este siglo está escrita en prosa, dice, como acabamos de oír, Roberto Bolaño. Lo cierto es que la muerte, o mejor dicho, la caducidad de la novela decimonónica, con su estilo realista, su narrador, en términos generales omnisciente, y su relato lineal y estructurado, le ha sentado bastante bien al arte de la novela, pues cuando un arte agota un camino, debe siempre partir en búsqueda de otro camino menos, poco o nada transitado. La revolución y la transgresión son las señas de identidad de esta nueva novela. Pero lo que impacta es que este es un giro formal, dado que en el relato vanguardista contemporáneo no pasa nada, apenas hay dirección, ni clímax, ni desenlace. Eso explica la sensación generalizada de que en la novela contemporánea, pensemos en el Ulises de Joyce o en la montaña mágica de Thomas Mann, no sucede nada salvo el juego lingüístico. Mucho he hablado en otros episodios sobre ese salto cualitativo de la novela, a través del que se rompe el clásico esquema de la tragedia y se supera la tiranía de la trama y del argumento. El lenguaje, hasta ahora herramienta para narrar algo, se convierte en el centro de lo que se narra, y lo simbólico y metaliterario cobra importancia. Pero no ha sido hasta escuchar la entrevista a Roberto Bolaño cuando he llegado a comprender que ese giro cualitativo es, en esencia, un giro poético, porque como escribe otro novelista con alma de poeta, Antonio Lobo Antunes, aquel escritor que cuando escribe no busca crear una nueva lengua, una nueva gramática, no escribe, simplemente junta letras. La consecuencia directa de este giro hacia la poesía es que la novela actual, la gran novela actual, prima el lenguaje sobre la acción, por lo que directamente debe haberse producido otro cambio sustancial en aquellos que escriben. Deben ejercitar nuevas sensibilidades y prestar más atención a aquello que antes era una mera herramienta, la palabra. Y eso suscita en mí una pregunta. ¿Son los grandes novelistas poetas frustrados? ¿Poetas en potencia? ¿Poetas camuflados? Y analizando mi Olimpo de escritores, observo que sí, que la mayoría han sido o han querido ser poetas, y que eso abre la puerta a leer sus obras con nuevos ojos. Y ahí va otra pregunta. ¿Y si algunos escritores, sabiéndose poetas, sabiendo también que la poesía apenas da para comer, escondiera su mayor obra poética dentro de una novela? Si eso fuera una posibilidad, ¿es posible que Los detectives salvajes sea el gran poema escrito por Roberto Bolaño? Mi respuesta a esta última pregunta es no lo sé, pero me gusta pensar que sí. Es un intento de jugar, de darle a una sola cosa que aparentemente tiene un solo significado, darle muchos significados, ¿sí? Esto quien mejor lo ha hecho en los últimos 50 años es Georges Perec. Perec es un autor, para mí, Perec sale de los libros, ¿sí? E impone el juego fuera de sus libros. Los libros son como la batería desde donde sale el juego, ¿sí?
La novela de Perec, en donde falta la letra E, es la E, ¿verdad? Sí. En español es la A. Es la A, claro. Claro. Es entrar es un juego que igual no tiene la más mínima importancia. En principio se intenta que un lector común y corriente lea el texto y le guste y se entretenga, ¿sí? Pero claro, un texto que lo leas y te entretengas nada más, que esa sea la finalidad del texto, tiene una vida cortísima, ¿sí? Los textos tienen que tener espejos donde ellos se miren a sí mismos, ¿sí? En donde el texto se mire a sí mismo y vea también qué hay detrás suyo. En fin, es un juego, ahora que hablo de él, igual me parece tonto, igual es un juego ocioso y sin sentido. Pero toda la literatura en ocasiones parece no tener sentido también. O sea, ¿qué más da otro sin sentido? Bolaño publicó esta novela en 1998, a la edad de 43 años, y tras haber publicado ya un buen número de libros de poesía y novelas menores. Su vida hasta entonces no fue, literariamente, demasiado brillante, en el sentido de que no le alcanzaba para vivir de ella, y era, si se me permite la expresión, un escritor que pertenecía a la periferia. Tal es así que ya en Barcelona trabajó como lavaplatos, camarero, vendimiador en Francia o vigilante nocturno de camping. Experiencias todas ellas que aparecen en esta novela. Pero su suerte cambió cuando el manuscrito de los detectives salvajes llegó a las manos de Jorge Herralde. El famoso editor catalán sugirió a Bolaño que presentara la obra al premio que llevaba su nombre. La novela ganó dicho premio. Bolaño recibió 2 millones de pesetas y un premio mucho mayor, pues no sabemos qué hubiera sucedido con la obra del escritor chileno de no ser por el premio Herralde. Por fortuna, la historia nos ha entregado a nosotros, los lectores, un libro que podemos considerar, sin duda, todo un clásico contemporáneo. Pero he de advertiros, queridos oyentes, de que hemos sido engañados, pues Los detectives salvajes, como sospechaba, no es una novela, sino un poema de poco más de 700 páginas que trata de la pérdida, de la búsqueda, de la literatura, de la poesía, de la vida que queremos, de la vida que finalmente tenemos y de la juventud. Especialmente de la juventud, porque es en esa etapa de nuestra vida donde todos, en mayor o menor medida, somos poetas en busca del sentido dentro del sinsentido. Intentar explicar de qué trata la novela poema de Bolaño es algo que resulta complicado, y para ello me voy a servir del título de la misma, pues en estas páginas hay detectives simbólicos que buscan y salvajes no tan simbólicos que contra su voluntad se enfrentan a la vida. Ahora se estaba contando, pero ganar un premio real, ¿sí? Esto lo dejo entrever de una forma muy leve en el final del cuento, en donde pongo que el cuento ha ganado un premio en tal lugar, que es totalmente real. Hay otros cuentos en donde... Es como un intento de sacar el cuento de la ficción y hacer inmediatamente un pase, un puente directo con la vida, por decirlo de forma amplia. No, es un intento de jugar, de darle a una sola cosa que aparentemente tiene un solo significado, darle muchos significados, ¿sí? Esto quien mejor lo ha hecho en los últimos 50 años es Georges Perec. Perec es un autor, para mí, Perec sale de los libros, ¿sí? E impone el juego fuera de sus libros. Los libros son como la batería desde donde sale el juego, ¿sí? La novela de Perec, en donde falta la letra E, es la E, ¿verdad? Sí. En español es la A. Es la A, claro. Claro. Es entrar es un juego que igual no tiene la más mínima importancia. En principio se intenta que un lector común y corriente lea el texto y le guste y se entretenga, ¿sí?
Pero claro, un texto que lo leas y te entretengas nada más, que esa sea la finalidad del texto, tiene una vida cortísima. ¿Sí? Los textos tienen que tener espejos donde ellos se miren a sí mismos, ¿sí? en donde el texto se mira a sí mismo y vea también qué hay detrás suyo. En fin, es un juego. Ahora que hablo de él, igual me parece tonto, igual es un juego ocioso y sin sentido. Pero toda la literatura en ocasiones parece no tener sentido también. O sea, ¿qué más da otro sin sentido? ¿Quiénes son los primeros? Si hay que ponerles nombre, y los nombres siempre ayudan, los detectives de esta novela, y que también forman parte de la jauría de los salvajes, son Arturo Belano y Ulises Lima. El primero, Arturo, trasunto del propio Bolaño; el segundo, Ulises, del poeta mexicano Mario Santiago. Ambos personajes, poetas de raza, persiguen la renovación de la poesía latinoamericana. Crean un movimiento poético, el real visceralismo, que se opone a la cultura oficial, personificada por otro gran poeta mexicano, Octavio Paz. Sobre los fundamentos del real visceralismo sabremos a lo largo del libro bien poca cosa, pero leamos qué dice sobre ello uno de sus miembros, el joven Juan García Madero, narrador de 2 de las 3 partes que conforman el libro. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. No sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. Tengo 17 años. Me llamo Juan García Madero. Estoy en el primer semestre de la carrera de Derecho. Yo no quería estudiar Derecho, sino Letras. Pero mi tío insistió, y al final acabé transigiendo. Soy huérfano. Seré abogado. Eso le dije a mi tío y a mi tía, y luego me encerré en mi habitación y lloré toda la noche. O al menos una buena parte. Después, con aparente resignación, entré en la gloriosa Facultad de Derecho, pero al cabo de un mes me inscribí en el taller de poesía de Julio César Álamo, en la Facultad de Filosofía y Letras, y de esa manera conocí a los real visceralistas, o visceralrealistas, o incluso vicerrealistas, como a veces gustan de llamarse. Hasta entonces yo había asistido 4 veces al taller, y nunca me había ocurrido nada, lo cual es un decir. Porque bien mirado, siempre ocurrían cosas. Leíamos poemas y Álamo, según estuviera de humor, los alababa o los pulverizaba. Uno leía, Álamo criticaba. Otro leía, Álamo criticaba. Otro más volvía a leer, Álamo criticaba. A veces, Álamo se aburría y nos pedía a nosotros, los que en ese momento no leíamos, que criticáramos también. Lo que más representa a los visceralrealistas es su orfandad, la ausencia de referentes y vivir la vida sin timón y en el delirio, es decir, en constante pulsión poética. Y esa condición atormenta a los fundadores del movimiento, Arturo Belano y Ulises Lima. Pues como se lee en la página 212 de la novela, todos los poetas, incluso los más vanguardistas, necesitan un padre. Y aquí cabe recordar cómo empieza la novela, con aquellas palabras ya citadas del joven Juan García Madero. Soy huérfano. Seré abogado. Eso dije a mi tío y a mi tía, y luego me encerré en mi habitación y lloré toda la noche. Ser poeta es vivir sin timón y en el delirio. La poesía es una forma anómala de vivir, como si una enfermedad se tratase. La enfermedad de querer leerlo todo, escribirlo todo, experimentarlo todo, comprenderlo todo, pero sin tener asidero alguno. La primera parte de Los detectives salvajes, la parte mejor y más divertida de todo el libro, narrada, como decía, por el joven huérfano, construye todo el círculo que rodea a Belano y Lima, los llamados visceralrealistas. Dicha parte transita las avenidas, los cafés y las librerías de ese monstruo llamado Ciudad de México, y finaliza abruptamente cuando Juan García Madero, Belano, Lima y una prostituta llamada Lupe huyen de Ciudad de México hacia el norte, hacia el desierto de Sonora, perseguidos por el chulo de la puta Lupe. Allí, en el desierto de Sonora, culminará la novela con su tercera parte, donde Lima y Belano buscarán a Cesárea Tinajero, porque si bien el realismo visceral no tiene padre, sí pretende tener madre.
dado que los real visceralistas nacen artificialmente. Recordemos, los nombres siempre nos ayudan a entender la cosa, y la poeta que buscan se llama Cesárea, a raíz de un poema críptico y vanguardista llamado Sion. Pero antes de intentar buscar sentido a dicha búsqueda, dejadme hablaros de la segunda parte de la novela, y de todos los personajes que la conforman, los salvajes. Uno de los pocos libros de Bolaño que leí antes de los detectives salvajes fue La literatura nazi en Estados Unidos. Este libro puede ser leído como microcuentos metaliterarios sobre toda una generación de escritores norteamericanos de tendencia filofascista. Traigo a colación esta obra porque creo que es el germen de la segunda parte de los detectives salvajes. En ella, al igual que en el libro anteriormente citado, se construye toda una generación, aunque en este caso la generación es la de los salvajes, es decir, la de todos aquellos que rodearon a Belano y Lima desde el inicio del realismo visceral. ¿Y por qué salvajes? Aquí me aventuro a teorizar. Creo que para Bolaño, o al menos para el Bolaño autor de los detectives salvajes, la poesía, y la literatura en general, pero la poesía especialmente, requiere de cierta radicalidad. Una radicalidad propia de los locos, de la juventud salvaje, una radicalidad que requiere de la juventud, porque en cierta manera ser joven es ser inocente y no saber, todavía, que la juventud misma es una estafa, que la radicalidad misma es también una estafa, porque podemos proyectarnos en el futuro, un esplendoroso futuro literario en el caso de los real visceralistas, con libros publicados, artículos versando sobre nuestras obras y cientos de miles de lectores, hasta que llega una verdad reveladora. En la novela, dicha verdad llega en la página 562 y expone lo siguiente. La vida nos puso a todos en nuestro lugar, o en el lugar que a ella le convino, y luego nos olvidó, como debe ser. A la mayoría de personas que escriben, la vida, con suerte, les ofrece el olvido. Esta es la verdad a la que se enfrentan los salvajes en la segunda parte de la novela, y ella es una verdad que irrumpe y paraliza. Se puede seguir escribiendo, es más, se debe seguir escribiendo, pero desde una posición desradicalizada. Creo que fue en aquel verano cuando ambos, de común acuerdo, nos separamos del realismo visceral. Publicamos una revista en Barcelona, una revista con muy pocos medios y de casi nula distribución, y escribimos una carta en donde nos dábamos de baja del realismo visceral. No abjurábamos de nada. No echábamos peste sobre nuestros compañeros en México. Simplemente decíamos que nosotros ya no formábamos parte del grupo. En realidad estábamos muy ocupados, trabajando e intentando sobrevivir. Escribir poesía y formar parte del tejido productivo no puede resultar más contradictorio. Y eso lo afirma alguien que es licenciado en filosofía, por lo que creo algo sé al respecto. De alguna manera o de otra, mientras el rastro de Belano y Lima van desapareciendo de la Ciudad de México, su influencia disminuye y el círculo desaparece. Los visceral realistas se integran en la sociedad, encuentran trabajo, se casan, tienen hijos y se dicen a sí mismos: la vida hay que vivirla. En eso consiste todo, simplemente. Me lo dijo un T/8 que me encontré el otro día al salir del bar. La mala senda, la literatura no vale nada. La literatura no vale nada, y la poesía aún menos. Y bien está que así sea. La literatura no debe valer nada. Lo bello se encuentra en lo inútil, en lo que no es medio sino fin en sí mismo. Esa es la utilidad de lo inútil, porque, y parafraseo un fragmento de la página 315 de la novela, nos pone a pensar en la vida, en las cosas que ocurren a un palmo de nuestras narices y que a veces comprendes y otras veces, la mayoría, no comprendes. En la tercera parte de Los detectives salvajes, retomamos la búsqueda de Cesárea Tinajero, la búsqueda de la madre, de las raíces y de los motivos. Belano y Lima se desgañitan por encontrarla, mientras Juan García Madero y Lupe
mantienen relaciones sexuales a cada paso, y su chulo les sigue el rastro. La tercera parte es la resolución de un misterio. ¿Quién fue Cesarea Tinajero? ¿Qué fue de su vida? ¿Dónde vivió y murió? Y sobre todo, ¿por qué creó y qué significa su poema Sion? La búsqueda finaliza, como no podía ser de otra manera, sin respuesta, aunque la ausencia de respuesta es ya una respuesta y un triunfo. Su poema no significa nada. Es inútil. No hay misterio tras lo críptico de la poesía de Cesarea Tinajero. Solo juego y recreación, radicalidad absoluta. Y a los radicales, a los poetas, a los escritores puros, como era sin duda Cesarea, la vida no les ofrece más que el absoluto olvido. Durante un tiempo la crítica acompaña la obra. Luego la crítica se desvanece y son los lectores quienes la acompañan. El viaje puede ser largo o corto. Luego los lectores mueren, uno por uno, y la obra sigue sola, aunque otra crítica y otros lectores poco a poco vayan acompasándose a su singladura. Luego la crítica muere otra vez, y los lectores mueren otra vez, y sobre esa huella de huesos sigue la obra su viaje hacia la soledad. Acercarse a ella, navegar a su estela es señal inequívoca de muerte segura, pero otra crítica y otros lectores se le acercan incansables e implacables y el tiempo y la velocidad los devoran. Finalmente, la obra viaja irremediablemente sola en la inmensidad, y un día la obra muere, como mueren todas las cosas, como se extinguirá el sol y la tierra, el sistema solar y la galaxia, y la más recóndita memoria de los hombres. Todo lo que empieza como comedia, acaba como tragedia. Todo lo que empieza como comedia acaba como tragedia. Así termina la novela, y este final golpea. En retrospectiva, Los detectives salvajes ciertamente comienzan como comedia. Les aseguro que se reirán durante la primera parte de la misma, y terminan como una tragedia, pues afrontar nuestra condición perentoria, de nosotros, nuestro nombre y nuestras obras, es un trago difícil de afrontar. Mas no por ello no hay que recomendar una y mil veces la novela de Roberto Bolaño. Léanla. Lean Los detectives salvajes, porque a pesar de la tragedia, como escribía Albert Camus, hay que imaginar a Sísifo feliz. Leed, malditos, leed, salvo el segundo libro de la Poética de Aristóteles. Hasta la próxima.